Serenidad. La serenidad es importantísima para evitar huir y para discernir cuando nos están dando consejos que son carnales. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un cálido, un amoroso abrazo desde el reto de hoy. Sí, hay que ser personas cálidas y amorosas. ¿Tú estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Este día jueves mandamos un cálido abrazo. Realmente ha sido un cálido mayo. Sí. Aquí en El Salvador ha hecho un calor increíble, increíble, increíble. Pero a veces cuando hacemos este programa de aquí, no tenemos conciencia de las personas que nos están escuchando. Ahora que conocemos. Inconsciente. Yo sí tengo tanta conciencia como sea posible. Tú decís que ha sido cálido y le hablas a nuestros amigos en San Pedro Sula o en Managua, dirían, eso es un chiste, o en San Miguel aquí. Y si tú le dices un cálido mayo a los que están en Bogotá, o decís, bueno, no saben realmente. O en Irlanda o en Australia, ¿verdad? Que no es complicado. Más al norte. Sí. Mira, aquí estamos hablando de Nehemías. Sí. De Nehemías, que yo no te he dicho, pero Nehemías para mí es un tipazo. Sí. Yo le tengo mucha admiración, mucho respeto, porque creo que tiene tantos que enseñarnos a nosotros. Sí. De la vida. Sí. De la vida y de la Biblia, de los valores que deben gobernar a una persona que está realmente tratando de hacer las cosas para Dios. Sí, creo que Nehemías es único. Creo que es uno de esos hombres que es muy sólido, muy sólido, pero no hemos visto, pero cuando él escucha, es tremendo a veces pensar en Nehemías. Nehemías es un judío como de cuarta generación. Sí. O sea, realmente. Más realmente. Él no nació en más. Israel, pero él es un judío, es un judío. Y cuando llegan las noticias de cómo está la tierra ahí, cómo está la ciudad, dice que se pone a llorar. Sí. O sea, a veces somos tanto insensibles. Entonces, por un lado, a la hora de proyectarse con la gente, él es fabuloso, es un fabuloso. Yo veo que ahora estás hablando de nosotros bien fácil, ¿verdad? Somos insensibles, no somos cálidos. Así acabas de decir, somos bastante sensibles. Porque nos incluimos, somos parte del problema. Pero realmente... ¿Qué es lo que hace Nehemías? Sí, es una de las cosas Él es parte del problema. Él se ve como parte del problema para poder ser parte de la solución. Le dice a Dios, nosotros hemos pecado. Sí. Pero él no ha pecado. No, no ha pecado en esa perspectiva. Ajá. Él no ha pecado entonces, en esto, y entonces, pero él se ve como que es parte del problema. Y este hombre, que tiene una posición muy buena, que tiene mucho temor de Dios en lo que ve, que tiene mucha sensibilidad, a la hora de ir a actuar, es un hombre sólido. Entonces, Nehemías como personaje es fabuloso. Increíble. Viene la presión de un grupo de Tobías, de Sanbalat, de Gesem, y hay una fulanita más ahí que se llama Noadí, que vienen y le vienen a hacer la vida difícil. Que yo creo que uno tiene que entender que el mundo está lleno de Tobíases, de Sanbalates, de Gesemes y de Noadíes, y que nos vamos a encontrar con personas así por todos lados. En las iglesias, esa es la mera verdad, en el trabajo, en la familia, en el vecindario. En la vida. En la vida. Y entonces uno tiene que tener la solidez, qué buena palabra la que estás usando. Yo quizás te voy a dar otra hora. Uno tiene que tener la serenidad para enfrentar a estas personas sin doblarse cuando hacen un ataque personal. Ayer comenzamos a ver cómo escriben una carta abierta. Tú dijiste una carta abierta. Ahora sería un post de Facebook, ¿verdad? Sería un texto en WhatsApp, sería una declaración en Instagram, sería un tweet, ¿verdad? De estos que tienen tanto veneno sobre una persona, y entonces este Nehemías tiene que aprender o tiene que reaccionar de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es manteniéndose sereno. Mira. Sereno Moreno. Ya sabía yo que ibas a decirlo. Tremendo algo que dijiste. Qué tremendo cuando un post de Facebook, de Instagram, de ahora otras redes sociales, o sea, Twitter está lleno de... Algo público te hace quedar mal. Te hace quedar mal, y entonces... Y de pronto viene alguien y tira, tú le dijiste bien, un veneno, y entonces vienen otros y abonan a ese veneno. Y entonces es tremendo, porque de alguna forma hay algo natural en uno que uno quisiera defenderse. Pero vemos que
realmente quien te defiende es Dios. Si tú estás haciendo las cosas bien, ¿quién te defiende es Dios? Mira cómo pasa aquí. Sí. Mira, en Nehemías capítulo 6, versículo 6, empezamos a leer la carta. Se ha oído entre las naciones y Gazmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tu rey. O sea, todo lo que estás haciendo es para tu propio beneficio. Ajá. Estás construyendo tu reino. Ajá. Eso es lo que está diciendo. Y entonces, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. O sea, tú estás armando todo el paquete para que tú salir bien. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Ajá. O sea, ahí está la presión otra vez, ¿verdad? La presión es, si yo quiero que tú hagas lo que yo diga, entonces te voy a poner contra la espada y la pared, voy a soltar este poco de veneno si tú no haces nada. Y lo que hace Nehemías es que él responde con una serenidad increíble. Dice versículo 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Qué tremendo. Eso es todo lo que dice. O sea, no, eso no es cierto. Entonces yo voy a seguir construyendo. Sí. Porque de lo que me estás acusando, yo voy a seguir construyendo. Yo he conocido a algunos buenos hombres de Dios que cuando alguien dice algo de ellos que no es cierto, se turban, se pierden, se molestan, se inquietan y sienten este deseo interior de ir a aclarar las cosas porque les indigna de una manera justa, creo yo, que se esté hablando en contra de ellos. Pero Nehemías dice, no, eso que tú estás diciendo no es cierto, no es así, no es así. Pero no lo vemos ni un segundo desenfocándose de lo que Dios lo ha puesto a hacer. Creo que esa serenidad para responder con la verdad a una calumnia, porque eso es lo que tienes aquí, es una calumnia, es indispensable para el que está queriendo hacer las cosas para el Señor. Para el que tiene que tener el carácter correcto para con el Señor, y para no desenfocar con lo que Dios te ha dado. Mira, qué tremendo las cosas que nos pueden desenfocar. La gente nos puede desenfocar. Sí. Ahora creo que es la crítica. Sí. La crítica abierta nos puede desenfocar. Y cómo nosotros tenemos que, no sé, yo creo que es desarrollo de carácter. Yo vuelvo a la palabra. Madurez. La crítica viene de las personas que menos esperamos a veces. Sí. O sea, son los hijos los que critican al papá. Sí. O sea, son los hijos que... Los subalternos. Los subalternos que están recibiendo su paga del jefe, pero son los que le muerden la mano al jefe. O sea, la esposa o el esposo. La esposa o el esposo, ¿verdad? Los papás. Los miembros de la congregación, a veces hablando de uno de sus pastores. Y entonces ahí está este deseo de ir a aclarar las cosas delante de los hijos, que lo que están diciendo no es cierto. Pero dice Nehemías, no, fíjense que no es así. No es así, sigamos construyendo. Sí. No voy a desenfocarme. Si algo tenemos que entender, si algo tenemos que tener claro, si de algo podemos estar seguros, es que si estamos haciendo la obra de Dios, la obra grande, con excelencia de Dios, y cuando me refiero a hacer la obra de Dios, no estoy hablando solo de una iglesia. De una iglesia. Si lo que Dios nos ha pedido, si lo estamos haciendo, alguien va a hablar de nosotros. Sí. Siempre. Alguien de la familia, un tío, una abuela, el papá, como acabas de decir, ¿verdad? Alguien en la iglesia, un compañero en el ministerio, un hermano recién convertido, alguien de la familia, de alguien de la iglesia. Entonces, siempre va a hablar. Que sin ser poseídos por Satanás, pero se convierten en agentes del diablo, realmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo lo que para la obra es agente del diablo. Y porque vamos a ver que para la obra en alguna medida. Sí. Estos enemigos logran su cometida en alguna medida. Eventualmente, pero por eso es importante, creo que podemos verlo entre ahora y el día de mañana. Creo que además de la serenidad, porque yo te he hablado de la importancia de ser sensato entre... Bueno, Nehemías nos ha mostrado la importancia de ser sensato entre a qué decir que sí y a qué decir que no. Sí. Hemos visto de la importancia de entender que lo que estamos haciendo para Dios es algo grande, es algo grande de plano, ¿verdad? Hemos visto la importancia de resistir a las presiones y de poder decir que no. Estamos viendo la necesidad de mantener serenidad cuando el ataque es contra uno, ¿verdad? Y cuando hay una calumnia, ¿verdad? No correr como gallinas sin cabeza, ¿verdad? Por todos lados, ¿verdad? Diciendo, lo que han dicho de mí, qué barbaridad. Pero lo último es, yo creo que se necesita un valor especial
para mantenerse enfocado, pase lo que pase. Pase lo que pase. Lo que viene en estos últimos versículos habla precisamente del valor de Nehemías. Sí. Un valor increíble, ¿verdad? Para no echarse atrás a lo que está haciendo. Dice en el versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban. O sea, todo tiene que ver con emociones. Amenazas. Es amenazas, pero es amenazas que tocan la emoción. Que hacen temor. Amedrentar es poner temor en otro. Poner temor en otro, exactamente, dice. Diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. O sea, lo que querían era, el objetivo último del diablo no es contra nosotros. Sí. El objetivo último del diablo es contra Dios. Contra la obra de Dios. Contra la obra de Dios. Si lo que el diablo puede hacer es echar a perder a nuestros hijos para que nuestros hijos no cumplan su potencial para con Dios, nos va a atacar a nosotros. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría, la sensatez, el valor para decir, no, yo voy a seguir haciendo el muro, como lo hacía en el caso de Nehemías. Pero ellos lo que quieren es que la obra se detenga. Sí. Entonces dice que Nehemías dijo, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Él toma en cuenta a Dios, ¿verdad? Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado. Ahí viene otro fulanito que es de los de él, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Ahora es uno de los mismos de él que le dice... Que tiene temor. Ajá, que tiene temor. Y le dice, uy, te van a matar, sí. Te van a matar. Escondete, no. Y yo pienso a través de los años, sí, cuánto de eso hay entre los cristianos. Sí, yo mira, perdón, porque aquí sí estás tocando unas fibras sensibles en mí, pero hay demasiado temor entre los creyentes. Los creyentes, por supuesto, no estamos hablando de ser imprudentes, nunca de ser imprudentes, pero hay muchos creyentes que tienen demasiado temor y como que Dios no estuviera con nosotros. Sí. Dios está con nosotros cuando estamos haciendo su obra, cuando estamos haciendo las cosas bien. Entonces, acabo de pasar toda esta pandemia que eso no ha sido un temor, es un temor a una cosa real. Una real, sí. Pero a muchos les ha costado demasiado, se enfriaron espiritualmente, algunos se alejaron, se apartaron de la fe por temor. Sí. Por temor. Y quizás ahora todavía, si cabe todavía, algunos que todavía están apartados por temor, que en algún momento dado se apartaron por temor de ir a una iglesia, de estar en una reunión pequeña, y tuvieron la idea de yo aquí, yo solito, yo estudio, yo veo. Hay que hacer eso. Ya que estás tocando eso, porque creo que no era necesariamente el propósito aquí, pero creo que hay una parte de, si yo puedo poner las lecciones que aprende Nehemías, la primera es no huyas. Sí. No huyas. O sea, él dice, lo que tú acabas de decir exactamente es, no, hombre, si Dios está aquí conmigo, yo no debo huir. La segunda es, no escuches consejos carnales. O sea, aquí viene un fulano, miembro de la iglesia. O sea, sí, de mi equipo. De mi equipo, de los míos. Que él tiene un gran miedo y entonces no se siente bien teniendo solo el miedo. Entonces lo que hace es contagiar o quiere contagiar de miedo a Nehemías. Nehemías va a decir, entonces dije, un hombre como yo ha de oír. Sí. O sea, ¿qué te pasa vos? O sea, un hombre como yo ha de oír. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquellas profecías contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Qué tremendo. O sea, parecía de los míos. Parecía de los míos, pero no era. Pero entonces, tú acabas de poner en estas dos lecciones, no huyes y no escuches consejos carnales. En la pandemia, muchas personas huyeron. Sí. Muchas personas huyeron. Y creo que al final de cuentas no era por carnalidad, era por un temor real. Sí. Pero escucharon algunos que no necesariamente tenían ciencia en la mano, sino que lo que tenían era más temor. Hubo en la pandemia una insistencia de algunos de promover el temor. Sí. Y algunos se afectaron, quedaron afectados. Y en el caso específico de las iglesias, a mí me inquieta a aquellos que se replegaron por salud. Sí. Y yo entiendo, buenísimo, se replegaron por salud. Nosotros nos encerramos cuando el gobierno dijo que había que encerrarse de plano, pero nunca regresaron a la iglesia. Pero sí regresaron al resto de sus actividades. Y entonces
Tú ves que pueden ir a un restaurante a comer, tú puedes ver que van a la playa, tú puedes ver que van al cine, tú puedes ver que van a reuniones de la familia, tú puedes ver que van a trabajar todos los días, pero no van a la iglesia. Y el argumento que usan para la iglesia es que yo me estoy cuidando. Sí. Pero ahí hay un error terrible. Lo digo porque queremos que otra persona venga a la iglesia. No, lo digo porque la persona se está perdiendo de una bendición real de estar en la iglesia. Yo creo en el ministerio digital, por supuesto, lo hacemos, creemos que es importante, que tiene su lugar, pero nunca sustituye la posibilidad de congregarse verdaderamente en una iglesia de manera presencial y entrar en contacto con gente de carne y hueso que puede ayudarle a uno y a quien uno puede ayudarle también. O sea, las dos vías son importantísimas. Mira, hablamos con algunas personas que están por el ministerio digital donde no hay iglesia, donde de verdad no hay iglesia. No hay iglesia, sí. Y qué bueno para ellos el ministerio digital. Y algunos nos lo han dicho súper claro, es decir, gracias por este esfuerzo que está haciendo la iglesia. Pero no para los que están, y aún grupos de riesgo de algunas cosas específicas. Sí. Pero no es para los que están en su casa, que van a trabajar, que van al cine, que van al supermercado. No es para ellos. No. O sea, realmente. No es para ellos la forma de sustituir la parte presencial. Ahora, yo entiendo que alguien me dice, por ejemplo... Yo trabajo el domingo. Yo trabajo el domingo, o fíjese que noche de viernes, aquí nunca ha venido una persona más, ¿verdad? Noche de viernes. Entonces yo me quedo en la casa y lo veo, pero yo tengo mi relación con la iglesia el resto del tiempo. Llego los domingos, estoy en los grupos pequeños, buenísimo, eso, buenísimo. O sea, el ministerio digital es excelente cuando tú estás en una iglesia para complementar una parte de tu crecimiento. Sí. Eso es buenísimo. Mira, pero yo creo que el otro aspecto que es bueno mencionar esto es, cuando están conquistando la tierra prometida, ¿te acuerdas que cuando Dios va a dar esta gran victoria, dice, aquellos que tienen miedo, regrésense, porque van a apocar el corazón del pueblo. Sí. Uno tiene que tener cuidado de quienes se rodea, porque cuando uno se rodea de influencias que lo que hacen es meter más temor, amedrentar y apocar el corazón, no son buenos, no son buenos. Y créeme que no estamos hablando que nadie debe ser un John Wick cristiano, espiritual, ¿verdad? John Wick de que yo me voy y yo no importa que hay pandemia y vámonos a las 3 de la mañana porque es una zona peligrosa. No importa, Dios está conmigo. No es esa imprudencia. Pero uno tiene que tener cuidado a quien escucha, porque a veces uno escucha a quien no debe escuchar. Sí. Y entonces ahí la obra se detiene. Sí. Si eres un Nehemías, ten cuidado de los Semaías. Sí. Y si eres un Semaías, ten cuidado de echarle zancadilla a los Nehemías. Sí. O sea, las dos cosas, porque algunas veces somos el que se quedó encerrado desde el principio. Sí. Somos encerrado en el templo, en este caso, no estoy hablando de la pandemia, pero somos el que está lleno de temores. Y al fin y al cabo, lo que estamos siendo somos agentes del enemigo. Eso es lo que está haciendo este hombre. Es tremendo, tremendo. Entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado. Dos lecciones importantes en este proceso de valor es que no debemos huir, número uno, y número dos, que no debemos escuchar consejos carnales. El día de mañana te voy a dar otros 3, que creo que son el resto de consejos que podemos sacar de acá, pero que son importantes si de verdad queremos terminar el muro que Dios nos ha puesto a hacer. De acuerdo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es tener la serenidad ante las circunstancias adversas que se nos presentan cuando estamos haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. No huir, no huir. Yo creo que un cristiano debe tener esta actitud de Nehemías, de decir, ¿cómo alguien como yo va a huir? No funciona así. Y luego no escuchar consejos carnales. Hay personas que quizás bien intencionadas, pero siendo siempre un agente del enemigo, nos van a aconsejar a echarnos para atrás, para detener la obra que Dios está tratando de hacer por medio de nosotros. Y esto nunca debe suceder. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que permanezcas enfocado. Y una de esas cosas que nos desenfoca es el temor. Sereno, es lo que debe ser, sereno. La serenidad es importante para evitar huir y la serenidad es importante para saber discernir cuando alguien te está dando un consejo que viene completamente de la carne. ¿Sereno? Moreno. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora.
Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.